puedan ustedes repasar, ¿ya? Entonces, bajo esta reflexión inicial de que vivimos en un mundo de normas, ¿sí? Vamos a empezar el abordaje del derecho a partir del fenómeno normativo, pero sin perder de vista lo que habíamos hablado en la anterior ocasión, de que el derecho no solamente va a ser normas, es lo que lo hace más visible, es el aspecto más visible del derecho, ¿sí? Pero vamos a ver que tiene también valores y que también se refiere a hechos. Por lo tanto, el derecho tiene una tridimensionalidad, es hecho, valor y norma, ¿sí? Las normas lo hacen más visible y por eso estamos haciendo el abordaje a través de las normas. Vamos a distinguir los diferentes sistemas normativos hasta llegar a las normas jurídicas. Muy bien. Agustín Esquela Narducci, un autor chileno de la Escuela de Valparaíso, nos dice que básicamente, ¿no es cierto? La palabra norma deriva del latín norma, que significa escuadra, regla o modelo, o eventualmente del griego nomón. El nomón era un ángulo recto formado por dos piezas de madera que servía a los artífices, a los constructores, para poder construir, para poder eventualmente, ¿no es cierto?, generar un ángulo recto y construir con ello una pared o un muro recto, una estructura recta, que por las técnicas constructivas de las épocas primitivas, eventualmente era la única que podía soportar peso encima o que eventualmente podía sostener su propio peso y por lo tanto ser útil para alguna finalidad. Por eso, por extensión, en una suerte de metáfora, se toma la palabra nomón para referirse a un arquetipo o modelo de conducta que debe tenerse en cuenta al actuar. ¿Sí? A un arquetipo o modelo de conducta que nos permite tener una conducta recta, correcta y por lo tanto socialmente útil. Y de ahí que del griego de nomón viene la palabra norma, hablando etimológicamente. Por lo tanto, la etimología de la palabra norma nos va a llevar a dos significados, ¿sí? Instrumento de medición, el significado literal, y y por extensión, arquetipo o patrón de conducta. Nosotros vamos a quedarnos con este significado etimológico, ¿sí? Que vamos a ir precisando conceptualmente a través de esta clase. Quiero decirles que si alguno tiene alguna duda en algún momento, levanta la mano, hay un instrumento, habilita micrófono y me hace la consulta. Ya no se sientan cohibidos, pero de todos modos, al finalizar la clase voy a dar un espacio para que quienes quieran aclarar dudas puedan hacer. El significado de la palabra norma en el diccionario de la Real Academia Española se centra en tres sentidos, ¿sí? Puede ser escuadra que usan los artífices para arreglar, ajustar los maderos, piedras u otras cosas. Puede ser una regla que se debe seguir o a la que se debe ajustar las conductas, tareas o actividades, o puede ser un precepto jurídico. Aquí voy a empezar a ponderar ya su participación. Ya tengo mis listitas a mano. Por lo tanto, aquí está el poderoso 1.6. Y aquí está el poderoso bolígrafo para registrar la participación. A ver, alguien que me llama la atención porque la veo muy atenta tomando apuntes, la felicito, realmente me motiva. No corte su video porque es muy interesante ver un alumno que esté tomando las clases por Zoom en ese sentido. María Litzi Martínez, por favor. Distinguida María Litzi, ¿me escucha? Sí, doctor, La dígame. felicito, realmente qué lindo ver un alumno con tanto interés que esté tomando apuntes. Es motivante, muy gratificante. Gracias, de verdad. Sí, De esos doctor. tres significados, ¿cuál le parece a usted de los que tenemos en pantalla? El ¿Cuál? segundo, doctor. El segundo. Usted ha revisado ya el material, ¿no? He leído el sistemas normativos. Excelente, excelente. Sí, efectivamente es el segundo, el significado más adecuado para hablar de norma en sentido general. ¿Por qué? Porque eventualmente ese es el significado original, ¿no es cierto? El significado original de nomón, y hemos dicho que nosotros ya no nos vamos a referir a ese significado etimológico, sino al que es etimológico, pero por extensión. El de precepto jurídico no es el más adecuado porque sería muy restringido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que toda norma jurídica, todo precepto jurídico es norma de conducta, pero no toda norma de conducta es necesariamente norma jurídica, ¿sí? Porque va a haber otros dos sistemas normativos que son objeto de estudio de este tema, el trato social y la moral.
De ahí que nosotros vivimos, anotaré por favor su participación. Martínez, ¿no? Martínez. Sí, doctor. Aquí está, gracias. Le agradezco mucho la participación, María Litsi. Vivimos entonces en un mundo normativo, ¿sí? En un mundo de normas, en donde hay variedad y multiplicidad de normas. Se reconocen por lo menos tres grandes sistemas normativos, ¿sí? Las NTS, normas del trato social, las NM, normas morales, y las NJ, normas jurídicas, ¿sí? Básicamente, nosotros tenemos esos tres sistemas normativos, que van a ser como círculos concéntricos que se despliegan alrededor de un solo eje. ¿Cuál va a ser ese eje? La conducta libre de los seres humanos, ¿sí? De ahí que nuestra conducta libre va a poder tener trascendencia en esos tres sistemas normativos. Pero hagamos una puntualización primero. ¿Qué es conducta libre del ser humano? Conducta libre del ser humano va a ser aquella conducta que nosotros de manera libre, de manera voluntaria, podemos decidir si realizamos o no, o si nos abstenemos de hacerla o no. ¿Me entienden? Y que nos responde a necesidades reflejas o que nos responde eventualmente, ¿no es cierto?, a necesidades vitales, actos reflejos o necesidades vitales. ¿Sí? Por ejemplo, habrá una norma del trato social que me diga cómo debo ingerir mis alimentos, utilizando cubiertos, no poniendo los codos sobre la mesa, etcétera. Pero no vamos a encontrar normas en ningún sistema que me digan que está prohibido comer toda mi vida. ¿Por qué? Porque el alimentarnos es una necesidad vital y no va a responder una conducta libre como ser humano. Tenemos entonces que nuestra conducta libre como seres humanos va a ir teniendo repercusión, puede tener en uno, en dos o en los tres sistemas normativos. Los tres sistemas normativos de los que les hablo son, en primer lugar, las normas del trato social. Las he hecho chiquititas porque son las menos importantes, pero en contrasentido es el sistema normativo más amplio, regula multiplicidad de nuestras conductas. Esos sistemas normativos son inversamente proporcionales en cuanto a importancia y tamaño. El trato social es el menos importante, pero el más amplio. Le sigue las normas morales, más importantes, pero menos amplias. Y finalmente las normas jurídicas, que son las más importantes de todas, pero son el sistema más restringido. Aunque nos parece que tenemos un mundo de leyes, si comparamos con el trato social y las propias de la moral, vamos a ver que son realmente... es un sistema mucho más reducido. El trato social y las normas morales son sistemas no estructurados. ¿Qué implica esto? Que no están estructurados en cuanto a quién es realmente la autoridad normativa, cómo se generan exactamente sus normas, quién puede generarlas, ¿sí? Quién puede dejarlas sin efecto y cuáles son las sanciones que corresponden para cada caso. ¿Sí? Vamos a ver entonces de que son sistemas no estructurados. En cambio, las normas jurídicas van a ser un sistema eminentemente estructurado porque necesitamos saber quién es el órgano emisor para determinar si es o no competente. Por ejemplo, si una asamblea legislativa departamental emite una norma que modifica el código penal, no es competente, pero por eso necesitamos saber quién es la autoridad normativa. Está estructurado también en función a qué, en función, ¿no es cierto?, a determinados procedimientos que tienen que seguir, a determinadas sanciones que pueden establecer, etcétera. ¿Sí? Eso es solo preliminar en cuanto a las normas jurídicas porque tenemos dos temas específicos para hablar de todos esos aspectos, ¿ya? Pero para que quede claro, los dos primeros sistemas son de menos importancia y no estructurados. Y el tercero, las jurídicas, es un sistema estructurado y de mayor importancia. Les decía que nuestra conducta puede tener trascendencia en uno o más sistemas. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Podemos tener que la conducta no matarás va a estar a nivel de la moral, ¿sí? Que reconoce tres ámbitos, personal, social y de los sistemas filosóficos o religiosos, va a estar en este tercer ámbito como un mandamiento bíblico de un sistema religioso, pero también va a tener trascendencia jurídica, porque eventualmente, ¿no es cierto?, tenemos ese tipo penal homicidio, el tipo penal asesinato, que si bien describe la conducta del que mata, tiene una norma implícita, como vamos a ver en la tercera parte de este tema. ¿Cuál es? No matarás, ¿sí? Tendría trascendencia en los tres, en los dos sistemas. Hay conductas que pueden tener hasta en los tres. Todas las normas
¿no es cierto? Todas las normas van a poder estructurarse en diferentes sentidos o formas, ¿sí? Vamos a tener entonces normas de mandato, que son aquellas que me dicen que algo debe ser hecho, pagar impuestos, honrar a tu padre y madre, la primera jurídica, la segunda un mandamiento bíblico de la moral. Vamos a tener normas de prohibición que me dicen que algo no debe ser hecho, no debes matar, no robarás. Y finalmente vamos a tener normas de permisión. Algo puede ser hecho. Si quieres, puedes asociarte libremente para fines lícitos. Eso está efectivamente en la Constitución, ¿sí? Las normas de permisión aparentemente no tienen aspectos normativos porque no nos dicen qué hacer o no hacer, pero si se fijan, implícitamente tienen esto. Porque, por ejemplo, la Constitución en el artículo 21 me dice que puedo asociarme libremente, ¿sí? Pero para fines lícitos. Por lo tanto, regula mi conducta a que los fines sean aquellos que estén establecidos dentro del marco de las leyes, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, aquí quiero que empecemos a hablar nosotros de lo siguiente. Tenemos que hay normas que pueden pertenecer a tres diferentes sistemas normativos: trato social, moral, jurídico, que pueden adoptar la forma de un mandato, de una prohibición o de una permisión, ¿sí? Pero siguen siendo normas. Por ejemplo, esta es una norma: debemos observar buenos modales en la mesa. Sí, pertenece al trato social. Honra a tu padre y a tu madre. Es una norma que pertenece a la moral, ¿sí? Debemos pagar impuestos, norma jurídica, ¿sí? Veamos otros ejemplos. Tenemos que pueden adoptar diferentes sentidos. Debes saludar a tus vecinos. Mandato. Algo debe ser hecho. Saludar. No debes matar. Prohibición. ¿Sí? Algo no debe ser hecho. Puedes transferir tu vehículo. Permisión. ¿Sí? Todas son normas. ¿Sí? La primera, un mandato del trato social. La segunda, una prohibición que puede ser vista desde la moral. La tercera, una permisión desde el ámbito jurídico, pero todas son normas. Diferentes sistemas, diferentes sentidos, pero todas son normas al fin. ¿Qué es lo que hace que esto sea así? ¿Qué es lo que hace que toda norma de conducta, sea del trato social, sea moral, sea jurídica, y que se trate de un mandato, prohibición o permisión, sea al fin una norma? Todas ellas, como vamos a ver, tienen un núcleo común. ¿Cuál es ese núcleo común? Todas ellas se tratan de pretensiones de dirigir, regular y o modular nuestra conducta libre como seres humanos en un sentido socialmente deseable, ¿sí? Cada que nosotros estemos ante una pretensión de dirigir, regular y o modular nuestra conducta libre como seres humanos en un sentido socialmente deseable, estamos ante algún tipo de norma. Puede ser que esa norma me diga haga algo, mandato, que me diga no haga algo, me prohíba, o que me diga si quiere puede hacer, ¿sí? Pero todas son normas. Vamos a aprender nosotros a diferenciar cuáles son trato social, cuáles morales y cuáles jurídicas. Tenemos ahora ya una primera base, ¿sí? Las normas son esas pretensiones de dirigir, regular y modular nuestra conducta. Ahora bien, por lo tanto, las normas van a trabajar con el lenguaje, ¿sí? Se sustentan en el lenguaje. Me dirán, pero ¿y qué pasa con las normas de tradición oral? También son lenguaje, ¿sí? Unas de lenguaje escrito y otras de lenguaje oral, ¿sí? Tenemos entonces que hablar ahora de las funciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje se dice que se emplea para transmitir información acerca del mundo que nos rodea. Esto lo dice Carlos Nino en un libro de filosofía jurídica del 2003. Y él encuentra que al menos hay cinco, ¿sí?, usos o funciones del lenguaje. Dice, hay un uso informativo. ¿Cuál es el uso informativo? El uso informativo es cuando se usa el lenguaje para describir ciertos estados de las cosas, ¿sí? Las oraciones que tienen este sentido básicamente nos están orientando a describir, ¿sí? Están prácticamente orientadas a decirnos que algo es así o es asá, que es cierto o que es falso, ¿sí? Libres de cualquier tipo de adjetivación o valoración. Un segundo uso es el uso expresivo. Es el uso propio, por ejemplo, de los poetas, de quienes quieren expresar sentimientos.
consiste en emplear el lenguaje para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor. Un tercer uso es el uso interrogativo, cuando hacemos preguntas. Estamos utilizando aquí el lenguaje ¿para qué? Para obtener información, ¿sí? Estamos utilizándolo para requerir información. El uso operativo. El uso operativo se caracteriza por el hecho de que pronunciar ciertas palabras en determinadas circunstancias implica realizar la acción a la que esas palabras se refieren. El ejemplo más claro, juro decir la verdad, por ejemplo, de un testigo. ¿Sí? Ese es un uso operativo del lenguaje. Pero el uso que a nosotros nos interesa, básicamente, ¿cuál es? Es el uso prescriptivo o directivo. Porque este es el lenguaje que utilizan las normas de conducta. ¿Sí? El uso prescriptivo o directivo se da cuando mediante el lenguaje el que habla se propone dirigir el comportamiento de otro, o sea, inducirlo a que adopte un determinado curso de acción. ¿Sí? Por lo tanto, este es el lenguaje normativo y por lo tanto, este va a ser el lenguaje que emplean las normas de conducta. De ahí que cuando nosotros hablamos del núcleo común de todas las normas, estamos hablando de que toda pretensión que utilizando el lenguaje de manera prescriptiva o directiva trate de dirigir, regular y o modular nuestra conducta libre como seres humanos en parámetros socialmente deseables, es una norma de conducta. Cada que estemos ante una pretensión de esa naturaleza, estamos ante una norma de conducta. Ya ver a qué sistema pertenece va a ser un aspecto subsecuente, pero que tiene trascendencia porque eventualmente, si se fijan, hay distinciones. Por ejemplo, el no matarás desde la perspectiva de un sistema filosófico religioso, ¿sí? Eventualmente puede ser susceptible de perdón en la infracción de esta norma y no dar lugar a la sanción o consecuencia si ha habido arrepentimiento, un acto de contrición, un arrepentimiento realmente sincero y de corazón ante Dios, ¿sí? Y eventualmente puede permitir, ¿no es cierto?, que la sanción positiva que establece la norma moral se dé y uno puede llegar al paraíso, a la vida eterna. Pero desde la perspectiva jurídica, el arrepentimiento, el tal vez entregarte, pedir disculpas, podría atenuar una sentencia, pero no la va a evitar. ¿Sí? Por eso es importante distinguir las normas y los sistemas normativos. ¿Cuál sería el concepto de norma entonces? Cualquier pretensión de dirigir, regular y o modular la conducta libre del ser humano en función de valores o fines, que es emitida por una persona, grupo de personas o institución denominada autoridad normativa, que se orienta o va dirigida también a una persona o institución denominada sujeto obligado, normado o imperado. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que George Henry von Wright distingue 6 tipos de normas. ¿Sí? Las definitorias o determinativas, las técnicas, las prescriptivas, las ideales, las consuetudinarias y las morales. Las normas definitorias o determinativas, nos dice, son aquellas que definen o determinan una actividad o un concepto. Un ejemplo de ellas puede ser, por ejemplo, en un juego, qué movimiento es correcto o incorrecto. Por ejemplo, a quienes les gusta el fútbol, una norma definitoria o determinativa va a ser aquella que nos señala, ¿no es cierto? Que nos señala, que nos indica qué. Que nos señala, que nos indica cuándo es una posición fuera de juego, cuándo es gol, ¿sí? Cuándo es córner, etcétera. ¿Sí? O tiro de esquina, ¿me entienden? Ya en el ámbito jurídico encontramos un catálogo de normas definitorias o determinativas en el Código Penal. Porque el Código Penal va a definir o determinar, ¿qué cosa? Va a definir o determinar, ¿no es cierto?, qué es estafa, qué es estelionato, qué es robo, qué es abuso deshonesto, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Nos va a definir los conceptos de esas conductas como delitos. ¿Sí? Son normas definitorias o determinativas. Segundo tipo, las normas técnicas. Von Wright dice que sería más adecuado hablar de reglas técnicas, pero al incluirlas en su categorización para la diferenciación, mantiene la nomenclatura de normas técnicas, aunque tienen diferencias con las verdaderas normas. Las normas técnicas no se refieren a deberes que tengan los sujetos,
sino más bien a necesidades que tienen cuando se proponen alcanzar un fin determinado. Por eso dice él, antes de hablar de un deber ser, estas normas se refieren a un tener que. ¿Qué ejemplo podríamos tener de este tipo de normas o de estas reglas? Por ejemplo, cuando ustedes compran un dispositivo, una tablet, una portátil, un celular, ¿sí? Va a venir con un manual que va a tener un conjunto de reglas técnicas que nos van a decir qué tenemos que hacer para que ese aparato funcione, encienda, la batería no se arruine, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son normas técnicas. Entramos al tercer tipo, a las prescriptivas. Estas quizás son las más importantes porque vamos a ver que la mayoría de las normas jurídicas se presentan como prescripciones. Tres elementos resaltan de las prescriptivas. Son aquellas que emite una autoridad normativa, ¿sí? Alguien las crea, y que se dirigen a uno o más sujetos normativos respecto a los cuales la autoridad tiene la pretensión que se comporten como la norma establece. Es decir, alguien las crea, autoridad normativa, y se dirigen a alguien que tiene que cumplirles, sujeto obligado. La autoridad normativa generalmente procede a promulgar, es decir, a certificar la existencia, ¿sí?, de la norma y la da a conocer a los sujetos obligados. ¿Esto por qué? Porque yo no podría pensar que el sujeto obligado va a adivinar que hay una norma y eventualmente la va a cumplir, ¿sí? Si yo quiero que ese sujeto obligado la cumpla, mínimamente tengo que hacerle conocer la existencia de la norma, ¿sí? Es el ejemplo, por decirles algo, de ustedes como padres. No creo que puedan agarrar y reclamarle al hijo, ¿no es cierto? Hijo, ¿sabes qué? Estás castigado porque has jugado más de 2 horas de PlayStation. Si es que antes yo no le hago conocer la norma, hijito, puedes jugar con tus amigos en red, pero me juegas 2 horas, ¿sí? 2 horas 00. Excedes ese tiempo y estás castigado, no juegues una semana, ¿sí? Mal podría yo acercarme y decirle, estás castigado porque son 2 horas 15. El otro me va a decir, pero ¿qué pasó, digamos? ¿De dónde surgió? ¿Sí? Particular importancia va a cobrar este aspecto en las normas jurídicas, porque vamos a ver que estas son válidas y son exigibles, son obligatorias desde el momento de su publicación. Ni siquiera solo de la promulgación, sino de su publicación. Esto lo dice el artículo 164, parágrafo 2 de la Constitución. Finalmente, la autoridad normativa preestablece un castigo o sanción que se debe hacer efectivo cada vez que el sujeto normativo no se comporte conforme a la prescripción, conforme a la norma, ¿sí? Generalmente se asocia a un castigo, aunque también si se comporta conforme a la norma existe la posibilidad de las sanciones premiales o premios. Normas ideales. Las normas ideales no están referidas a comportamientos concretos, sino fundamentalmente se refieren a determinados modelos generales o arquetipos, con los que se pretende presentar un conjunto de características que hacen a un tipo humano determinado. Ejemplo, el buen padre de familia, la buena madre, la buena esposa, ¿sí? Por decirles algo, ¿no es cierto? El buen padre de familia va a tener que tener una serie de atributos. ¿Sí? Será cariñoso, amoroso, trabajador, no sé. Ustedes vean, yo me resumo a decirles esto referencialmente, no es algo bien subjetivo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Tienen un componente normativo las normas ideales? Sí, porque a través de esos atributos exigen determinados comportamientos. Si yo quiero ser un buen padre y debo ser amoroso, tengo que comportarme de esa manera, dentro de los estándares que socialmente se consideran que yo sería un padre amoroso. Y así con todos los atributos. Normas consuetudinarias. Sobre estas vamos a volver en el tema referido al derecho consuetudinario y al derecho positivo en profundidad, aunque las vamos a ver también un poco en el trato social y la moral. Las normas consuetudinarias son las que se originan en la costumbre. Dice, von Wright son aquellas que marcan ciertas regularidades conductuales que se producen a partir de la disposición o tendencia de los hombres a actuar de la misma manera en situaciones similares. Son verdaderos hábitos sociales que se transforman luego en patrones de conducta para los miembros del grupo del que se trate. ¿Sí? Vamos a ver entonces que son aquellas que se originan en la costumbre, en la repetición constante de actos uniformes. Doctor, Normas, ¿sí? disculpe, Encantado.
que le interrumpa. Hay compañeros que indican que están en sala de espera. A ver, voy a ver, pero Me no. indican que por favor les admita. A ver, voy a ver dónde está. No, no me sale. A ver, mis registros, sala de espera. No, no me sale el aviso de sala de espera. O, o tal vez ya les he agregado, doctor, no sé. Acabo de leer los mensajes y justo me sale. Pregúnteles, por favor, porque yo a todo el que estaba en sala de espera lo he estado metiendo, pero me salen los anuncios automáticamente. No, ahorita no tengo, mire, no me sale sala de espera. No, pregúnteles, por favor. Sí, ya les he consultado, doctor. Estoy a la espera que me contesten. Ya. ¿Qué dicen? Mm, no contestan, doctor. Supongo que tal vez ya les ha incluido. Ya. Raro, pero ¿por qué no me saldrá, che, mi modo de sala de espera? Sí, indica que ya le he incluido, doctor. Ah, ya, perfecto. Gracias. Gracias. Un gusto, pues más bien a usted, gracias por la información. Normas morales. Las normas morales es el último tipo del que nos habla Fulbright y nos dice básicamente que las normas morales son, ¿no es cierto?, aquellas pautas de conducta que derivan de la construcción del bien como valor. Pero la moral es un ámbito muy difícil de definir, porque la moral no es un ámbito unitario, está compuesta por lo menos por tres diferentes tipos, por tres diferentes, ¿cómo se llama? Por tres diferentes ámbitos. Vamos a tener una moral personal de cada uno, una moral social que predomina en un grupo social determinado y una moral de los sistemas filosóficos y religiosos, que es aquella que deriva de qué? Deriva de las ideas del sistema filosófico o político, también llámenle así, al que yo me adscribo, o del sistema religioso al que yo me adscribo, ¿sí? Por eso estas normas se construyen de manera diferenciada en cada uno de esos ámbitos, como vemos en el presente capítulo. Fulbright dice que hay en estos tipos principales y secundarios. Los principales son las definitorias determinativas o determinativas, las técnicas y las prescripciones. Y los secundarios son las ideales, las consuetudinarias y las morales. ¿Sí? ¿Por qué distingue estos tipos? Dice, las denominaciones se justifican porque es característico de los tres tipos secundarios presentar afinidades con uno o más de los tres tipos principales. Así, por ejemplo, las normas consuetudinarias tienen algo de normas definitorias o determinativas y se parecen también a las prescripciones. En cambio, los tipos principales vendrían a ser tipos, una suerte de tipos puros. Fulbright nos habla de los elementos constitutivos de las normas de conducta y habla de 8 elementos. Ojo, yo les he puesto 7 aquí, porque la promulgación la vamos a ver en técnica legislativa. Genera a veces confusión en esto, ¿ya? Aquí solamente van a encontrar 7. El carácter, contenido, condiciones de aplicación, autoridad normativa, sujeto normativo, ocasión de aplicación y sanción. ¿Cuál es el carácter? El carácter de una norma se halla en relación con lo que ella prescribe. ¿Sí? Porque las normas, como hemos visto, están dadas para que algo deba ser hecho, mandatos, algo no deba ser hecho, prohibiciones, o algo pueda ser hecho, permisiones. Por lo tanto, por su carácter, las normas van a poder ser, cuando algo deba ser hecho, norma de obligación o mandato. Cuando algo no deba ser hecho, norma de prohibición, ¿sí? Aquella que me exige una conducta que me abstenga de hacer algo. Y finalmente vamos a poder encontrar que hay normas que nos dicen que algo puede ser hecho y van a ser las denominadas normas de permisión. ¿Sí? Normas de permisión. Siguiente elemento, contenido. El contenido de la norma es aquello que ella declara obligatorio, prohibido o permitido. Es obvio que aquello que lo que las normas declaran obligatorio, prohibido o permitido es siempre una acción, o sea, una determinada conducta o comportamiento. ¿Sí?
se puede graficar en los siguientes ejemplos. Si alguien quiere participar, le agradecería. ¿Cuál sería el contenido de esta primera norma? Todo pasajero que suba debe pagar su pasaje. Todo pasajero. Mandato. ¿Perdón? Mandato sería una norma de mandato. Por su carácter sería de mandato, pero estamos hablando del contenido. Su contenido es aquello que declara obligatorio. ¿Qué sería? ¿Qué dice Crisóstomo, por favor? ¿Quiere participar? Pagar el pasaje. Exactamente. Contenido. Exactamente. Permítame un minuto. Ortiz, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Los pasajeros no fumarán en el bus. ¿Cuál sería el contenido? No fumará. No fumar en el bus. ¿Quién ha participado? Lorena Villo. Lorena Avillo, Avillo. ¿no? Perfecto. Finalmente, los pasajeros podrán bajar del bus cuando lo deseen. ¿Cuál sería el contenido? Poder bajar. La posibilidad de bajar. ¿Quién ha participado? Litsi, doctor. Muy bien, gracias, Litsi. Martínez. Muy bien, Litsi. Perfecto. Tenemos entonces que ese es el contenido. Condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación son las circunstancias en las cuales deben darse para que, según los casos, la acción normada sea considerada prohibida, obligatoria, prohibida o permitida. Desde el punto de vista de las condiciones de aplicación, las normas pueden ser de dos tipos, categóricas o hipotéticas. ¿Sí? Vamos a ver que la diferenciación es realmente trascendente. ¿Sí? Las normas categóricas son aquellas cuya condición de aplicación deriva de la misma norma. El ejemplo que les pongo en pantalla, cierre la ventana. No me dice cuándo, por qué, ni nada. ¿Sí? En cambio, en la hipotética, la condición de aplicación no puede ser derivada del propio contenido y requiere una condición adicional que se debe agregar a su formulación. ¿Sí? Una condición adicional que se debe agregar a su formulación. Ejemplo, si llueve, cierre la ventana. Vamos a ver que en un Estado democrático de derecho, las normas categóricas son casi escasísimas. O sea, casi no van a encontrar. Como quien sigo la explicación, si alguno de ustedes quiere buscar en los primeros artículos de la Constitución hasta el 7, van a encontrar una norma categórica, pero que es declarativa. ¿Sí? A ver si alguien se gana un puntito. Como quien nos entretenemos. ¿Ya? Fíjense, ¿qué pasa con las categóricas? Si le extrapolaríamos a una norma de tránsito, por ejemplo, que diga pague una multa. Yo tengo, por decirles algo, un agente de tránsito al que no le caigo. El tipo me ve andando a pie, multa, pague una multa. ¿Yo qué tendría que hacer? Pagar. ¿Sí? Bueno, estoy frito. Si estoy andando en auto, pague una multa. Voy a tener que pagar. ¿Sí? Peatón o conductor. Pero si nos vamos a una norma hipotética, por ejemplo, esta norma tendría que estar estructurada con una condición adicional. ¿Sí? Si un conductor de un vehículo motorizado excede los 80 kilómetros por hora, deberá pagar una multa. Si ustedes se fijan, aquí la norma hipotética siempre limita la arbitrariedad, porque la autoridad no va a poder eventualmente ponerme la multa el rato que quiera. Estoy andando a pie. No sé, soy maratonista profesional y corro a más de 80. Igualito no me podía poner la multa porque dice conductor de vehículo motorizado. Estoy andando en un vehículo motorizado, pero ando a menos de 80. No puede ponerme multa. Ando a 80 cabalitos. No puede ponerme multa. Ando a 80 00,1. Recién me puede poner la multa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, eventualmente esto nos permite limitar la arbitrariedad de la actuación del poder. ¿Sí? Y por lo tanto, eventualmente, me da seguridad, previsibilidad sobre las consecuencias de mis actos. Yo sé que si no excedo, no hay multa. Sé que excedo, sí hay multa. ¿Sí? Esto es bien importante cuando entendamos, cuando empecemos a hablar de las normas jurídicas, porque ellas se estructuran en base a juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Categóricas, normas jurídicas, casi no hay. ¿Alguien pudo encontrar la norma categórica a la que les he hecho referencia? ¿Cuál sería? Doctor, podría ser
El artículo 6, inciso 1, Sucre es capital de Bolivia. Exactamente. Esa es una norma categórica. Su, eh, su condición de aplicación surge de su propio contenido. No dice si La Paz no quiere, si Santa Cruz se desanima. No. Sucre es. Aunque obviamente todos sabemos en qué sentido, pero bueno, es. ¿No es cierto? ¿Quién me ha contestado, por favor? Ariñez Oscar, doctor. Oscar Ariñez. Excelente, Oscar. Muy bien. Elementos constitutivos de las normas de conducta. Tenemos otros dos elementos que van concatenados, la autoridad normativa y el sujeto normativo. La autoridad normativa es el agente que dicta o emite la prescripción, o sea, es el emisor. Es la autoridad que obliga, prohíbe o permite un determinado comportamiento. El sujeto normativo es también llamado sujeto obligado o imperado. Nosotros nos vamos a quedar con sujeto obligado y en el gráfico que sigue les voy a explicar por qué. Es el sujeto a quien la norma manda, prohíbe o permite un determinado comportamiento. Es decir, es el destinatario de la prescripción. O sea, es el sujeto cuyo comportamiento se pretende dirigir, regular y o modular. Para que entendamos mejor, vamos a tener este pequeño gráfico. ¿Quién es la autoridad normativa? El emisor. ¿Sí? ¿Cuál es su misión? Crear normas de conducta. Pero ¿de qué sirve que exista un ente emisor, una autoridad normativa, si no va a haber a quien dirija sus normas? Tiene que concurrir un segundo sujeto que se denomina sujeto obligado. Utilizamos este porque sujeto obligado, por oposición a autoridad, hace más entendible la situación. ¿Quién es el sujeto obligado? El sujeto obligado viene a ser ¿quién? El destinatario de las normas. ¿Cuál es su misión? Cumplir. ¿Sí? Uno eventualmente, ¿no es cierto?, emite, crea, y otro es el destinatario y tiene que cumplir. ¿Sí? Ese es el sentido en el cual estas normas se dan. ¿Ya? Ejemplo. ¿Ustedes habrán sido en algún momento autoridad normativa? Sí. Con seguridad les han dado normas a sus hijos. ¿Quién crea, emite la norma? Crea. Hijo, tienes que sacar la basura todas las noches a las 9. Si no, no hay mesada, si no, no hay recreo. ¿Quién es la autoridad normativa? ¿Quién emite? ¿Quién crea? Padres. El padre, Exacto. ¿Quién es el sujeto obligado destinatario y tiene que cumplir? El el hijo. hijo. Su hijo. ¿No es cierto? Tenemos entonces una clara distinción ya entre estos sujetos. Ocasión de la aplicación. La ocasión de la aplicación de la norma está dada por la localización espacio-temporal en que debe ser cumplido el contenido de la norma de la que se trate. Esto quiere decir que las prescripciones nos van a dar pautas claras sobre en qué tiempo y en qué espacio, ¿sí?, en qué lugar se van a aplicar. Un ejemplo es el que tenemos aquí en la Constitución. Esta Constitución es ¿de cuándo? Es de febrero de 2009. Por lo tanto, en el marco de su artículo 123, tendría que aplicarse necesariamente, ¿dónde? Hablando de tiempo, ¿sí? Después de febrero del 2009. Lugar, espacio, ¿dónde? Dice Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿dónde se aplica? ¿En la Argentina? No, en Bolivia. En eso consiste la ocasión de aplicación. Finalmente, la sanción o consecuencia. La sanción o consecuencia es un hecho positivo o negativo impuesto al sujeto normativo como resultado del cumplimiento o incumplimiento de una norma de conducta. Puede ser básicamente de dos clases: positiva o premial, negativa o castigo. Positiva o premial, negativa o castigo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo? Si ustedes tienen un inmueble y pagan su impuesto al inmueble antes del vencimiento, ¿qué sucede? Pagan con descuento. Si pagan después del vencimiento, pagan con multa. Multa. ¿No es cierto? Ahí tenemos un castigo. Muy bien, ese es el fin de la primera parte. Antes de iniciar la segunda parte, quisiera por favor que me digan si hay algún tipo de duda, consulta, alguna situación que quieran que aclare, con absoluta confianza, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?
Hablen ahora o callen para siempre, distinguidos alumnos. ¿Qué dicen? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O todo está claro? Está claro, doctor. Perfecto. Muy bien. Pasaremos entonces a ver la segunda parte de nuestro tema. Doctor, buenas noches. Una consulta, doctor. Dígame. Doctor, el sistema normativo, el sistema normativo jurídico necesariamente tiene que estar emplazado no sé, una ley, un código o en una constitución, no sé, o en algo para ejecutarse. A ver, le aclaro, mire, eso depende del estado del que se trate. Nosotros en Bolivia, por ejemplo, tenemos un sistema que ha abrazado el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico implica que nosotros reconocemos dos tipos de derecho, pero que tienen como un techo común la Constitución, ¿sí? Vamos a reconocer un derecho positivo legislado, que es, ¿no es cierto?, el que está plasmado en los códigos, el que está plasmado en la propia Constitución y que es el derecho escrito, básicamente, ¿sí? Pero reconocemos, ¿no es cierto?, reconocemos en el marco del pluralismo jurídico un derecho de tradición oral que se origina en la costumbre y que es propio, ¿no es cierto?, propio de lo que se llama el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Adelantándonos un poco, fíjense, el pluralismo jurídico es consagrado en el artículo 1 de la Constitución como una de las bases fundamentales del Estado, ¿sí? Dice, Bolivia se constituye en un Estado social de derecho plurinacional, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico y otros más, ¿sí? Ahora bien, no nos hemos quedado ahí, los bolivianos. Hemos llegado a que además de reconocer el pluralismo jurídico como básicamente una de las bases del Estado, en el artículo 30, parágrafo 2, numeral 14 de la Constitución, ¿sí?, se reconoce a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos un derecho fundamental. ¿Cuál es? Al ejercicio de sus sistemas jurídicos, políticos y económicos, ¿sí? Por lo tanto, si se les reconoce el derecho al ejercicio de sus propios sistemas jurídicos, estamos reconociéndoles el derecho ¿de qué? De que ellos pueden crearlo, modificar sus normas, darles contenido, dejarlas sin efecto, ¿sí? Entonces, incluso hemos ido más allá, porque si ustedes se fijan en el 179, parágrafo 2 de la Constitución, se los voy a leer, en el 179, parágrafo 2, ¿sí?, se nivela las jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, originario y campesino gozarán de igualdad, jerarquía, están al mismo nivel. Entonces, en el marco del pluralismo jurídico y del reconocimiento de estos derechos, lo que pasa es que en Bolivia no solamente vamos a encontrar el diseño tradicional de que toda ley, toda norma tiene que ser escrita, tiene que ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la departamental o en los consejos municipales, sino que eventualmente las naciones y pueblos indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, no sé, a la asamblea, al cabildo, no sé, dependiendo del uso y costumbre de la nación indígena, originario, campesina de la que se trate, va a poder crear sus propias normas jurídicas y esas normas van a estar al mismo nivel de las normas del derecho positivo legislado. Lo que sí vamos a tener es, como aclara el 192 de la Constitución, ¿sí? Lo que sí vamos a tener, como aclara el 192 de la Constitución, básicamente, ¿no es cierto? O perdón, el 191, ¿no es cierto? Vamos a tener que hay criterios de diferenciación, el 191, parágrafo 2, vamos a tener que aclara que estas normas van a tener ciertas limitaciones en cuanto a su vigencia personal, material y territorial, ¿no? Y además que va a haber, ¿no es cierto?, un deslinde jurisdiccional en función
de lo que señala, ¿no es cierto?, también la Constitución y que se plasma en la ley del deslinde jurisdiccional. Entonces, son de la misma jerarquía, pero van a versar sobre diferentes aspectos, diferentes materias, se van a referir a diferentes materias, se van a aplicar a diferentes personas y en diferentes territorios, ¿sí? Pero en Bolivia existen esas dos posibilidades, ¿sí? No necesariamente todo tiene que ser escrito. ¿He aclarado su duda, distinguido Julián? Sí, doctor. Gracias, doctor. Para servirle. Algo que Doctor, quiero hacer... Sí, por favor. doctor, a todo esto que habla de pluralismo jurídico, en el artículo 8 habla sobre que el Estado promueve y acoge a esto que es la ética moral del La pluralismo social. masúa, el Es el amaquella, AMA. sí, en el 8, Ujú. parágrafo 1, exacto. Ese también es, o sea, va a todo lo que usted está hablando de pluralismo jurídico, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Yo creo que el artículo 8, ese lo íbamos a examinar en el tema referido a valores supremos y principios fundamentales, pero qué bien que lo ha tocado. Ahí vamos a ver que la orientación jurídica boliviana en el marco del pluralismo es dialéctica, o es dialógica, mejor dicho, no dialéctica. Dialógica, como sostiene la doctora María Elena Tard, una constitucionalista de mucho renombre chuquisaqueña, y básicamente yo me orientaría a hablar de que hay una sinergia axiológica, ¿sí? Se toma lo mejor de ambas partes y eventualmente tenemos que el 8 parágrafo 1 habla de los principios ético-morales del Estado plurinacional, ¿no es cierto? El Amazúa, Maquella, Manyuya, Sumac, Camaña, Capajñán, etc. Pero el 8 parágrafo 2 nos habla de los valores liberales que están expresos en nuestra Constitución. Dignidad humana, libertad, etcétera, e incorpora algunos más propios del acervo nacional, ¿no? Entonces, tenemos una suerte de sinergia que se da precisamente en el marco del pluralismo, ¿sí? Es excelente participación. Doctor, Lorena Avillo, ¿no? Sí, doctor. doctor, un temita. Encantado, dígame. Doctor, ¿Cómo está Ronald? Un gusto, dígame. sobre ese temita que acaba de hablar, sobre ese tema, coincido con lo que decía que en el marco del pluralismo, por ejemplo, los pueblos tienden a crear sus propias normas, ¿no? O sea, es algo dialéctico y que constantemente van creando normativa. Sí. Es un poco, creo que contradice cuando se entiende a las normas consuetudinarias, por ejemplo, Le escucho como entrecortado. producto de la simple costumbre y repetición, ¿no? Entonces, yo creo que ahí realmente es costumbre y repetición, sino también es poderes contemporáneos que viven estos pueblos. Claro, claro. ¿No? Ahora, por un lado. Por otro lado, permítame, en el tema de la orientación pluralista de Bolivia, pero Carlos Federico Mares de Brasil te va a hablar del pluralismo hallado en la calle, ¿no? Y va a decir, no solo los pueblos indígenas crean normas, también aquí los indígenas también son grupos que crean distintos tipos de normas para regular sus propias conductas. Entonces, Claro. un poco el escenario del pluralismo jurídico. Perdón, le escucho un poquito entrecortado. La última parte me la repite. Oiga, qué interesante ese libro que me comenta y de ese autor. No lo he leído. A ver si es que lo tiene y en PDF me pasa. Yo le puedo cambiar por algún otro que le interese. Sí. Qué interesante. ¿Cuál Carlos es su... Federico Mares se llama. Carlos Federico Mares. Carlos Federico Mares. Me voy a anotar. Trabaja, creo, discípulo de De Boaventura. de Wolmer y Boaventura, donde te habla del pluralismo, claro, del pluralismo hallado en la calle, ¿no? Entonces, hay una discusión a nivel de Latinoamérica en el sentido de qué se va a entender por pluralismo, o sea, simplemente temas indígenas u otros grupos que han dejado de tener esa identidad indígena, que se convierten en sindicatos de trabajadores, ¿no ve? Entonces, claro. hay esa discusión en ese marco. Mire, yo en ese marco me adscribo tal vez un poco más a las corrientes de pensamiento de Norberto Bobbio. Bobbio hablaba de que eventualmente, ¿no es cierto?, tenemos diferentes conjuntos de normas. Bobbio, que era italiano, decía, hasta la mafia tiene sus normas, ¿no es cierto? Como usted dice, las pandillas. Hasta la mafia tiene sus propias normas y nos hablaba un poco de la asociación diferencial que era la generadora de esas normas, ¿no es cierto? Se asociaban entre diferentes
cosas nostras, maleantes, mafiosos entre mafiosos, y tenía unas normas que ellos seguían y que eventualmente los diferenciaban incluso de los demás. Pero, eventualmente, ¿no es cierto? ¿Estas llegarán a ser normas jurídicas? Esa es la discusión. No, o sea, llegarán a ser normas jurídicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bolivia, en el marco del pluralismo, nosotros reconocemos estas normas jurídicas y eventualmente incluso les hemos puesto una limitación, ¿no es cierto? O sea, la limitación que tienen deriva eventualmente de lo que señala el artículo 192 de la Constitución, ¿no? Que dice, no, aquí está. El 190, parágrafo 2, mejor dicho. Dice: la jurisdicción indígena, originaria y campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y los demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Si ustedes se ponen a pensar, con esto nosotros hemos limitado, porque las normas que existían, si ya nos respetan derechos y garantías establecidos en la Constitución, van a tener que dejar de ser. Y las que se vayan a crear, eventualmente, ¿no es cierto?, van a tener que estar en este marco. Si sumamos el bloque de constitucionalidad que hace parte de la Constitución, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Bolivia, imagínense las limitaciones que hay. Entonces, yo me inclino un poco más por la teoría de Bobbio, sinceramente. Pero le confieso, ese autor que usted me ha dicho, no lo he revisado, me parecería muy interesante, voy a buscarlo, realmente debe tener algún planteamiento interesante. Pero jurídicamente hablando, en Bolivia estamos ante un pluralismo jurídico dialógico, básicamente, ¿no? En el que se está reconociendo a estas naciones. Si usted se fija, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, al fin de cuentas, no se les reconoce esto ni a los supuestos interculturales, ¿no? Y eventualmente, o sea, no hay esa posibilidad constitucionalmente reconocida y tutelable incluso a los interculturales, que en ciertos aspectos sí están contemplados, pero para otros no, ¿me entiende? Entonces, un poco eso. Dos, el constitucionalismo boliviano, o sea, yo creo que el pluralismo jurídico boliviano todavía tiene que avanzar mucho más. Y tenemos que ser bastante sinceros en eso, porque eventualmente, ¿no es cierto?, con esta limitación constitucional ya estamos sobreponiendo, ¿no es cierto?, el andamiaje occidental al andamiaje indígena originario campesino, ¿sí? Sus nuevas normas se subsumen al acervo occidental de lo que es el derecho vía tratados y convenios en derechos humanos, ¿no? Entonces, por un lado. Dos, el efecto que tiene desde mi punto de vista es que al haberse incorporado en la Constitución el acervo de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, si bien lo hemos constitucionalizado, le hemos dado jerarquía y ha sido una suerte de reivindicación muy justa, por cierto, para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tiene también un efecto bastante complejo. Esos ya no son valores solamente de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ahora son valores constitucionales, principios ético-morales constitucionales que eventualmente son de todos. Desde mi punto de vista, se los hemos expropiado y ahora cuando haya que discutir el contenido ya no es de que ellos más van a poder decir en qué consiste, nada. Todos vamos a tener que poder participar porque la Constitución no es de unos, es de todos. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que tenemos que profundizar nuestro pluralismo jurídico. Yo lo veo que ha quedado muy chico. La voluntad, por ejemplo, de la jurisdicción indígena originario campesina era pues prácticamente ser omnipresente de acuerdo a la Constitución, pero vean la ley del deslinde jurisdiccional, la vaciado de contenido, ¿sí? Sí. Totalmente, ¿verdad? ¿No? Entonces creo que hay que profundizar. Me parece que el trabajo tiene que ser constante, ¿no? Tiene que ser algo inclusivo, algo que vaya evolucionando y que nos permita, ¿no es cierto?, que en esos temas de trascendencia volvamos a la discusión de manera continua, a la revisión teórica, pero sobre todo, ¿no es cierto?, también a la aplicación práctica, ¿no? Me parece. En ese marco, doctor, todavía pues, a nivel de Bolivia hay una discusión en sentido si la palabra indígena, originario, campesino va a representar a esa globalidad incluyente de esos tres tipos. En un evento anteriores días, por ejemplo, empezaban a cuestionar hasta el actual director del Fondo Indígena, ¿no? O sea, simplemente los indígenas y nada que ver los campesinos. Claro. La Constitución yo creo que ahí nos habla de un solo sujeto histórico, que es los pueblos que son indígenas o que son originarios y que por ahí la
historia de las haciendas se han vuelto campesinos. Entonces, Claro. yo creo que hay un concepto globalizante, totalizante, ¿no? Sí. Ahora, eso hasta dónde incluye a los interculturales, todavía creo que está en un debate que hay que ir profundizando, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. En realidad, a los que les debemos, se les debe grandes cosas, pero también esta distorsión histórica es al MNR y a la Revolución del 52, porque fueron ellos los que promovieron la generación de los sindicatos campesinos, tratando de desarraigar al campesinado, ¿no es cierto?, del ayllo, etcétera, y más bien sindicalizarlos, potenciarlos en un primer ensayo de generar movimientos sociales. Entonces, yo creo que la idea que usted tiene me parece la más precisa, ¿no? O sea, no podemos decir que unos son indígenas, otros son originarios y otros son campesinos, digamos, sino que es un sujeto histórico que por estas distorsiones históricas y algún manipuleo político de hace bastante tiempo, se han visto de alguna manera, ¿no es cierto?, privados de una identidad que siempre les había pertenecido, ¿no es cierto?, que siempre había sido suya, y eventualmente eso ha dado lugar a distorsiones históricas que también se han plasmado no solamente en cuestiones y en condicionantes vinculados a la propiedad de la tierra, la propiedad colectiva de la tierra, la posibilidad de sus usos y costumbres y todo, ¿no? Porque si usted los trata como sindicato campesino, allá no estamos hablando de no estamos hablando básicamente qué sé yo, de derecho consuetudinario, sino vamos a hablar de una expresión de derecho corporativo, digamos, que ya pasa a ser generalmente, ¿no es cierto?, derecho positivo legislado, aunque corporativo restringido. ¿Por qué? Porque tienes personería jurídica, tienes estatuto, tienes esto, tienes el otro, ¿no? Y en muchos casos se está llevando ese proceso, ¿no es cierto?, de fortalecimiento asociativo, le han dicho muchos. Yo trabajé en un proyecto de estos, pero luego al final no me convenció mucho la idea, porque al final les quitas la identidad a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho de que poco más pues, tratemos de positivizar su derecho y de que se vuelvan nomás otra cosa que no son, ¿no? Yo creo que el debate tenemos que profundizarlo, pero también de alguna manera abandonar las ideas tutelares que todavía nos quedan como resabios coloniales, de que tenemos que tomar al sujeto campesino, al sujeto originario, y básicamente agarrar y decirle, bueno, aquí así te vas a organizar, estas van a ser tus normas y así se va a funcionar. Le quitamos la esencia, ¿no? Yo creo que la pluralidad, la diversidad, la discusión dialéctica no paraliza, o sea, el hecho de que no todos pensemos como de la misma manera no nos tiene que paralizar y asustar, sino más bien tiene que dinamizar, porque la idea sería poder generar parámetros de discusión, ¿no es cierto?, en los cuales se puedan aportar ideas y se puede ir construyendo nuevas realidades a través del reconocimiento de nuestras diferencias y sobre todo, ¿no es cierto?, el aporte que esas diferencias pueden dar para la construcción de un todo más rico que la simple suma de las partes, ¿no? Por lo menos yo tengo esta visión. De acuerdo, doctor. De acuerdo. Ronald Alanes, Gracias, ¿no? gracias. No, un gusto. A usted, muy buena participación. Deme un minutito. Alanes Ronald. Perfecto. Bueno, ha sido muy gratificante el tema de la participación de Ronald, lo que hemos podido hablar, pero se nos ha ido un poquito el tiempo. Vamos a tener que dejar en el tintero la segunda parte de este tema. Ya están las diapositivas. Por favor, participen en las clases como lo están haciendo. Gracias, qué gratificante. Ha sido la mejor clase que he tenido desde que hemos iniciado con Zoom. Les agradezco a todos los que han participado. Excelente. Y por favor, revisen las diapositivas. Vénganse ya con alguito algo leído del libro, algo leído de las diapositivas para que podamos discutir y hacer mucho más productivas estas clases. Gracias por su participación. Bendiciones, distinguidos alumnos, que estén bien, cuídense, el coronavirus está serio, pero yo creo que Dios nos va a sacar adelante. Respeto a quienes no son creyentes. Yo les digo esto con el mayor respeto, pero tengo esa esperanza. Un gusto de saludarlos, un gusto de poderlos ver, distinguidos alumnos. Que estén bien, cuídense. Hasta luego, distinguidos alumnos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Perdón, hay unas participaciones en el chat. Puede pasar un poco más lento las diapositivas, gracias. Perdón, para la siguiente vez. Di por hecho querida Patricia,
de que las habían revisado ya descargándolas de plataforma. Los hijos, sí está claro. No sé. No entiendo. Por favor, dentro de los elementos constitutivos de las normas, ¿se dividen en? No entiendo. Patricia Lucero, ¿me puede aclarar, por favor? ¿Cuál era su consulta? Patricia, ¿está todavía? Patricia. Patricia, ¿me escucha? Patricia. Creo que no tiene micrófono, doctor. No me sale su ancho de banda, el ancho de banda de su red es muy bajo, dice. Por eso y sale que está grabando, entonces no debe estar pudiendo comunicarse. Patricia, le propongo algo. La siguiente clase, antes de iniciar, me hace las consultas pertinentes, me las puntualiza en el chat. Creo que está teniendo alguna dificultad y yo le aclaro, ¿ya? La siguiente clase nos vemos a las 6:30 también. Que estén bien. Un gusto de saludarlos, distinguidos amigos, ¿ya? Doctor. Muy buenas tardes. Dígame. Doctor, disculpe. Encantado. Perdone que le interrumpa al final. Tengo una pequeña duda, No, encantado. la cual se basa en que la Constitución está dando cabida, obviamente, a que las organizaciones o los pueblos indígenas originarios puedan adoptar sus cierto tipo de medidas en base a usos y cosas, las diferentes ramas de derecho, por ejemplo, civil o penal, en esos territorios originarios indígenas, o cuál prima, por ejemplo, en el uso en la elección de autoridades, o derecho propietario, en el usucapión, por ejemplo, que imagino que no debe haber en esos pueblos indígenas. ¿Cómo se hace? En realidad hay materias que les están vedadas a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. O sea, son materias específicas, por ejemplo, en materia penal, no. ¿Sí? Entonces, son materias que la ley del deslinde jurisdiccional les ha impedido conocer. Pero eventualmente también hay otras restricciones, ¿sí? Son los criterios de competencia personal. No pueden aplicar estas normas eventualmente, ¿no es cierto?, a cualquier persona, ¿sí? Sino que la Constitución parte de un paradigma, ¿no? En el artículo está aquí, se lo leo enseguida. Artículo 191, parágrafo 1, dice: la jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. ¿Sí? Básicamente, bajo ese criterio, eventualmente se ha ido restringiendo la idea de la aplicación de la jurisdicción indígena originario campesina, porque la Constitución tiene algunas normas confusas, ¿no? Basta que eventualmente la voluntad del constituyente fue que bastaba que una de las partes hubiese sido indígena originario campesina y eso te arrastraba a esa jurisdicción, pero con la ley del deslinde eso se ha desvirtuado totalmente. Entonces, o sea, hay ciertas materias, por ejemplo, penal, me dice, está totalmente vedado, digamos, a la posibilidad de que puedan establecer un código penal alternativo, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad veo de que hay una confusión, pero en los hechos, en las normas y en la jurisprudencia es bastante restringido lo que se puede, lo que se señala que podría hacer la jurisdicción indígena originario campesino, ¿no? Creo que la voluntad del constituyente era otra y eventualmente a través de la ley del deslinde se ha cambiado todo eso, ¿no? No entiendo por qué nadie en su momento trató eventualmente de impugnar su constitucionalidad, ¿no? Porque a la luz de estos artículos eventualmente podría haber sido susceptible de una interpretación mucho más amplia. Aquí me habla, doctor, una ojeada al chat, no, eso ya está. Doctor, el pluralismo tiene que aplicarse a los grupos sociales vulnerables bajo el principio de legalidad
y en grupos que practican lo ilícito, pienso, doctor, gracias. En grupos sociales que practican lo ilícito no se puede aplicar pluralidad porque no practican el principio de respeto a la vida o los derechos de los demás. Sí, me parece una opinión interesante, yo concuerdo. Pero obviamente hay surgimientos como el que nos hablaba su compañero Ronald, esto lo opinó Juan Mulliri, interesantes que nos tienen que llevar necesariamente a reflexionar sobre el derecho y las formas corporativas en las que este aparece, ¿no? Eventualmente, ¿no es cierto? Un ejemplo que hasta hace 30 años hubiese causado horror es el tema del reconocimiento de los derechos a los colectivos LGTB. El reconocimiento eventualmente de la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? No les digo que sea el mismo caso, por supuesto, pero eventualmente la evolución del derecho va a dictar de que poco a poco vayamos revisando y ampliando nuestros criterios. No se olviden ustedes, yo parto por lo menos de que hay un gran principio que impide incluso a una democracia hacerse harakiri y retroceder y dejar de ser democracia, y que es un principio básico de derechos humanos, que es el de progresividad. O sea, los derechos tienen que profundizarse, avanzar, especificarse, ser cada vez más amplios, más específicos, más concretos y más aplicables, ¿sí? Y esto necesariamente nos tiene que llevar a una permanente revisión del contexto social para poder también analizar qué cosas se pueden incorporar, qué no, etcétera, y siempre nos va a invitar también al debate, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro, eventualmente yo consideraría, digamos, que, no sé, no sé si algún día podremos hablar de que hay un derecho corporativo de la mafia yakuza, por decirles algo de la Cosa Nostra, pero yo creo que otro tipo de grupos, de subculturas urbanas, en algún momento van a merecer reconocimiento y van a necesitar un reconocimiento, ¿sí? Van a necesitar un reconocimiento eventualmente que permita que esto se plasme en el respeto a derechos, porque eventualmente a veces precisamente las diferencias hacen que surjan los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Grupos en situaciones de vulnerabilidad han sido durante muchos tiempos los colectivos GLBT, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia que tenían ellos en cuanto a sus preferencias sexuales generaba que se los margine y eso eventualmente ha generado un proceso de reconocimiento de derechos, un proceso de inclusión, etcétera. No se me ocurre un ejemplo concreto, ¿no? Pero podría darse, por decirles algo, que no sé, la cultura gótica o los gamers o algo así, eventualmente podría darse con algún grupo, con alguna situación o subcultura que se esté gestando o que se esté dando, ¿no? A nivel social. Muy bien, ¿alguna consulta más? ¿Algo más que quieran que conversemos? Realmente ha sido muy interesante esta clase. Ahora sí me despido, ya no hay más mensajes en el chat. Les agradezco la participación, les agradezco el interés. Qué lindo curso, qué agradable conocerlos y qué agradable pasar clases con ustedes. Bendiciones, buenas noches, que estén bien. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, queridos alumnos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego.